Hola, nosotros somos el grupo 6, que está conformado por Pedro Puyo, Nicolás Rodríguez y por mí, Melissa Correa. Nosotros vamos a hablar de dos grupos funcionales que son los alcoholes y los fenoles. Vamos a hablar de las propiedades físicas y químicas, de los usos industriales, cómo se encuentran en la naturaleza y de los peligros. Entonces vamos a empezar hablando de los alcoholes. Los alcoholes son compuestos que presentan en la cadena carbonada uno o más grupos hidroxi. Sus propiedades físicas son que el alcohol está compuesto por agua y por un alcano, contiene un grupo hidrofóbico del tipo de un alcano, es muy polar y es capaz de establecer puentes de hidrógeno. Bueno, vamos a hablar de la solubilidad. La solubilidad de los alcoholes en agua depende del número de carbones. Bueno, entonces estábamos hablando de puentes de hidrógeno. La formación de estos permite la asociación entre las moléculas del alcohol y cuando se forman, los oxígenos unidos al hidrógeno forman uniones entre sus moléculas y las del agua. Esto explica la solubilidad del metanol, del etanol, del 1-propanol, 2-propanol y del 2-metil. A partir de 4 carbonos en la cadena de un alcohol, su solubilidad disminuye rápidamente en agua porque el grupo hidroxilo polar constituye una parte relativamente pequeña en comparación con la porción hidrocarburo. A partir del hexanol son solubles solamente en solventes orgánicos. Bueno, el punto de ebullición. En los alcoholes el punto de ebullición aumenta con la cantidad de átomos de carbono y disminuye con el aumento de las ramificaciones. La densidad de los alcoholes aumenta con el número de carbonos y sus ramificaciones. Es así que los alcoholes alifáticos son menos densos que el agua, mientras que los alcoholes aromáticos y los alcoholes con múltiples moléculas, denominados polioles, son más densos. Bueno, ahora vamos a hablar de las propiedades químicas de los alcoholes. La oxidación es la reacción del alcohol para poder producir ácidos carboxílicos, cetonas o aldehídos, dependiendo del tipo de alcohol y de catalizador. Bueno, existen dos catalizadores para los alcoholes primarios y uno para los alcoholes secundarios. El primero es el catalizador que permite que los alcoholes primarios se vuelvan aldehídos, que es el trióxido de cromo con pridina en dicloromerato. El segundo es la oxidación de alcoholes primarios a ácidos carboxílicos que es el reactivo de Jones, que permite que se conviertan a ácidos carboxílicos, y la oxidación de alcoholes secundarios a acetona, que en este no es posible la sobreoxidación de ácidos carboxílicos. Bueno, ahora vamos a hablar de la deshidrogenación. Los alcoholes primarios y secundarios, cuando se calientan en contacto con ciertos catalizadores, pierden átomos de hidrógeno para formar aldehídos o cetonas. Si esta deshidrogenación se realiza en presencia del aire, el hidrógeno sobrante se combina con el oxígeno para dar agua. Bueno, la halogenación. El alcohol reacciona con el ácido hidrácido para formar haluros de aquilo en agua. También existe la deshidratación, que es una propiedad de los alcoholes mediante la cual podemos obtener éteres o alquenos. La reacción de cloruro de tionilo. El cloruro de tionilo se puede usar para convertir alcoholes en el correspondiente cloruro de aquilo. Es una reacción simple que produce cloruro gaseoso y ácido, ácido sulfúrico. Bueno, también vamos a hablar de los usos industriales de los alcoholes. El alcohol etilético se utiliza en las bebidas alcohólicas. Cabe establecer que el alcohol existe porque es un proceso de fermentación, de ahí se produce el alcohol. Bueno, el alcohol isopropilítico limpia los lentes, siempre es para la limpieza. Bueno, también el alcohol metilítico que se utiliza como combustible. Cabe la redundancia a aclarar de que muchos de los alcoholes se utilizan para combustible. Bueno, ¿cómo se encuentra en la naturaleza? Los alcoholes se consideran que son derivados orgánicos de agua, donde uno de los hidrógenos es sustituido por un grupo orgánico, en este caso HOH pasa a ser ROH. Bueno, el bioetanol es un compuesto que se halla en la naturaleza, que es obtenido desde la biomasa. El propanotriol, que se denomina también glicerina, y su fórmula se encuentra en la naturaleza, formando parte de las grasas y los aceites, se obtiene en grandes cantidades como subproducto en la fabricación de jabones. Ahora los voy a dejar con mi compañero Nicolás y él les va a hablar un poco sobre los peligros y la relación con el hombre.